buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Muchas veces, al hablar de Europa, se nos escapan algunos estados. Quizás porque no los ubicamos en el mapa y quizás porque los escuchamos mencionar, pero nunca los identificamos. San Marino es justamente uno de esos estados que pocas veces se menciona. Así que vamos a aprovechar este video para hablar de este territorio. En caso de que el contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, que ayuda a que el canal siga creciendo. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que vos también quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el video. En el territorio de San Marino está demostrado que el lugar ha sido habitado desde tiempos prehistóricos, aunque la existencia documentada de la República comienza en el siglo X. En memoria del cantero marino, la zona se llamó Tierra de San Marino y más tarde se le dio el nombre de República. De acuerdo con la tradición, fue fundada en el año 301 cuando un cantero cristiano llamado Marinus el Dálmata o San Marino dejó la isla de Arbe para escapar de la política anticristiana del emperador romano Diocleciano. Marinus se escondió en la cima del monte Titano, el más alto de los 7 que posee San Marino, y fundó una pequeña comunidad cristiana. La propietaria del terreno, una compasiva mujer de Rímini, les dejó en herencia el territorio. En tiempos de los lombardos, San Marino era propiedad del ducado de Spoleto. A principios de la Edad Media se formó una comunidad monástica que con el tiempo prosperó y se constituyó en comuna, con ordenanzas republicanas propias que actualmente permanecen en vigor en su mayor parte y casi inalteradas. La comuna consiguió conservar durante siglos su propia independencia, gracias también a la situación casi inaccesible del pueblo, y esto a pesar de las continuas agresiones de las potencias limítrofes. El terreno disputado por las familias de los Rímini y Montefeltro y sujeta a las luchas entre güelfos y gibelinos, logró mantener su independencia y aumentar su territorio. El gobierno estaba compuesto por una asamblea llamada Arengo, que estaba compuesta por todos los cabezas de familia. En 1243 se estableció la figura de los capitanes regentes para actuar como jefes de Estado. Las primeras leyes datan de 1263. La Santa Sede, en ese tiempo en manos del Papa Nicolás IV, reconoció la independencia de San Marino en 1291. San Marino abandonó el sistema feudal en el siglo XIII para convertirse en república. El territorio consistía únicamente en el monte Titano hasta 1463, cuando entró en la alianza contra Segismundo Pandolfo Malatesta, señor de Rímini, que sería derrotado. Debido a ello, Pío II cedió a San Marino las ciudades de Fiorentino, Montegiardino y Serravalle. Ese mismo año, la ciudad de Faetano se unió a la República por su propia voluntad. Desde entonces, la superficie de la República ha permanecido invariable. San Marino redactó su actual conjunto de normas constitucionales el 8 de octubre del 1600. En 1631, el Papa reconoció definitivamente su independencia. El pequeño estado fue reconocido por la Francia napoleónica en 1797 y por otros estados europeos en 1815 durante el Congreso de Viena. La Serenísima República ha sido ocupada militarmente 3 veces en toda su historia, aunque por breve tiempo. 2 de ellas tuvieron lugar en la Edad Moderna. En 1503, César Borgia ocupó la República hasta poco antes de morir al cabo de unos meses. En 1739, el cardenal Alberoni volvió a invadir el pequeño estado, pero la desobediencia civil y las protestas ante el Papa Clemente XII para obtener justicia dieron resultado. Durante la unificación italiana, San Marino participó en las guerras de independencia y acogió a numerosos perseguidos políticos, entre ellos a Giuseppe Garibaldi.
San Marino desempeñó un papel fundamental para Garibaldi, que encontró refugio en el Monte Titano cuando se vio rodeado por 4 ejércitos en Macerata Feltria en 1849 mientras intentaba llegar a Venecia. Garibaldi pidió al Gran Consejo General el paso por San Marino. Al principio la petición fue rechazada. Más tarde se reiteró, pero Garibaldi, sin esperar respuesta, cruzó las fronteras con los 1.500 hombres que le quedaban y solicitó personalmente el asilo. A partir de entonces, San Marino siguió dando asilo a los refugiados y apoyando los levantamientos, aunque en un clima de recelo por parte de los estados pontífices y de Austria. Los dos países planearon una ocupación armada para desafiar la libertad de la República. Gracias a la intervención de la Francia de Napoleón III, este intento no tuvo éxito. De hecho, en 1853, el secretario general de la República, Gian Battista Bonelli, fue asesinado por un grupo democrático. Con la unificación de Italia, cesaron los peligros de invasión por países extranjeros. Un tratado de amistad firmado el 22 de marzo de 1862 y revisado en 1939 y 1971 garantizaba la independencia de la República, la buena vecindad y fomentaba las relaciones comerciales. Las revisiones establecen una unión aduanera y una contribución anual garantizada por Italia. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, ciertas élites culturales abogaron por un proyecto de reforma para modernizar una sociedad agrícola fuertemente conservadora y atrasada cultural y económicamente. Algunos signos de la transformación socioeconómica pueden verse en la creación del registro de la propiedad en 1858, la apertura de un nuevo hospital en 1865, la racionalización del sistema postal y la puesta en marcha del servicio telegráfico en 1880, así como la promulgación de un nuevo código penal que excluía la pena de muerte en 1865. De nuevo, en 1880, se refuerza el sector educativo con la contratación de numerosos profesores y se funda la Sociedad de Ayuda Mutua en 1876 para ayudar a la escasa clase trabajadora, que promueve la creación de la Caja de Ahorros en 1882. Debido a la unificación de la península itálica, la independencia de San Marino tuvo que sellarse con un tratado en 1862, con el emergente Reino de Italia, que fue revisado y corroborado en 1939 y 1971. A pesar de ser un país soberano, depende en gran medida de Italia, país cuyas fronteras lo rodean completamente desde la unificación de esta en el siglo XIX. Una revolución pacífica restauró en 1906 el sistema electivo del Gran Consejo General, que se había convertido en un clan cerrado. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial siguió los destinos de su vecina Cisalpina. Al ser ocupada en 1943 por orden de Hitler, fue recuperada por los aliados, pero en una contraofensiva de los alemanes volvió a ser ocupada, pero fue liberada finalmente en 1945. La última de las 3 ocupaciones militares que el país ha sufrido en toda su historia, tras las del 1503 por César Borgia y el 1739 por el cardenal Alberoni, ocurrió en 1944 en el marco de la Segunda Guerra Mundial. San Marino era neutral en la guerra, sin embargo, el ejército alemán lo ocupó durante su retirada y fue seguido por los aliados. En ese período se libró la llamada Batalla de San Marino. Los aliados solo permanecieron allí unas semanas. Tras la caída del fascismo, el país fue gobernado por un gobierno representativo de todas las fuerzas democráticas. Desde las elecciones generales de 1945 hasta 1957, la República fue gobernada por una coalición de izquierdas entre el Partido Comunista de San Marino y el Partido Socialista de San Marino. Las elecciones políticas de 1955 confirmaron la mayoría parlamentaria a la coalición de los partidos de izquierda.
El gobierno italiano apenas toleraba al gobierno de izquierdas, en plena Guerra Fría, y en 1950 bloqueó las fronteras, lo que dificultó el comercio y provocó el cierre de algunas fábricas locales. A través del gobierno social comunista se estableció en 1950 un sistema de seguridad social que incluía asistencia sanitaria para todos los ciudadanos y seguridad social. En 1955 se fundó el Instituto de la Seguridad Social. El 14 de octubre de 1957, tras los acontecimientos de Rovereta, se formó un gobierno de coalición entre el Partido Demócrata Cristiano de San Marino y el Partido Socialista Democrático Independiente de San Marino. Esto condujo a una normalización de las relaciones internacionales. Se pagaron los daños de guerra, Estados Unidos donó el acueducto y se llegó a un acuerdo con Italia para la construcción de la supercarretera. Las décadas de 1960 y 1970 vieron el reconocimiento de ciertos derechos civiles, incluido el voto para las mujeres en 1960. La mayoría sobrevivió hasta 1973, cuando se formó una nueva alianza entre los partidos que duró hasta 1978. Las elecciones políticas de 1978 supusieron el regreso al poder de una coalición formada por el Partido Comunista de San Marino, el Partido Socialista de San Marino y el Partido Socialista Unido. A finales de los años 80 y 90 hubo importantes reconocimientos por parte de la comunidad internacional. Aunque depende en gran medida de Italia, a la que está vinculada por numerosos tratados, San Marino afirma con firmeza su soberanía e independencia, manteniendo relaciones diplomáticas y consulares con numerosos países europeos y americanos. Desde 1988, San Marino es miembro del Consejo de Europa, que presidió por primera vez en el primer semestre de 1990. En 1992 se convirtió en miembro de la ONU. Tras las elecciones generales del 98, se confirmó el gobierno de democristianos y socialistas, pero la continua inestabilidad política provocó la celebración de elecciones anticipadas. Sin embargo, las elecciones generales de 2001 confirmaron la mayoría del Partido Democrático y el Partido Socialista, una formación que se amplió para incluir al Partido Democrático en 2003. En las elecciones generales de 2006 se firmó una coalición de centro-izquierda, liderada por el Partido de los Socialistas y Demócratas. Con el fin de disminuir su dependencia de la República Italiana, este país ha venido conformando una serie de acuerdos con Suiza en los campos político, económico y social. Esta alianza ha abierto el camino de un nuevo tipo de relaciones diplomáticas pioneras en el siglo XXI, pero que recuerdan vagamente a las relaciones internacionales de la época medieval. Así llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más sobre la historia de San Marino. De ser así, te agradecería que me dejes un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto, así Historias para un Café, y nos veremos pronto. Hasta luego.